RCR, la red que comunica y une al Perú. Qué gusto saludarlo, doctor Marcos Ibaceta. Muy amable por atender la comunicación de RCR. La amabilidad de ustedes, muchas gracias, y estoy a su disposición. ¿Cómo está analizando los hechos que están aconteciendo en nuestro país, ¿no?, en los últimos días, ¿no? Vacancia presidencial, movilizaciones permanentes en distintos puntos del país, pronunciamientos internacionales, etcétera, etcétera. ¿Cómo está analizando usted la situación? Bueno, para mí era perfectamente previsible, ¿ya? Este es el corolario de lo que veníamos conversando con usted, luego de las estrategias que habíamos más o menos perfilado desde los finales de los 90, cuando Sendero Luminoso es derrotado militarmente, pero nos estaba derrotando políticamente. Entonces el objetivo de ellos era la destrucción del sistema, apostando a que las nuevas generaciones, los nacidos del 85 para adelante, como siempre ocurre en el país, iban a tener la mente en blanco porque en el Perú nadie revisa la historia. Y entonces al tener la mente en blanco y el Estado estar lejos de la población, con una clase política desprestigiada, el hartazgo en esas mentes blancas iba a generar un caldo de cultivo o para ideologizarlos o para manipularlos en base a sus legítimas frustraciones y reclamos. Pero mire cómo ha venido la estrategia, ¿no? Y de buena fe la población y los jóvenes están saliendo a las calles, pero no se dan cuenta que ahorita son instrumentos de un juego mayor para la toma del poder. Recuerda la famosa frase de Sendero: hay que poner término a los problemas de la guerra con una amnistía general. Y eso se logra con una nueva constitución. Pero una nueva constitución implica un cambio de régimen político. Nosotros somos una república democrática basada en el equilibrio de poderes. Pero ¿qué hemos visto del 2000 hasta acá? Primero, que había que tomar el Ejecutivo. Y se utilizó el odio antifujimorista, para que donde esté el fujimorismo se convierta en un bloque frente a otro bloque que lo excluya. Y entonces tuvimos a un factotum que nos decía quién votar, ¿no? El señor Mario Vargas Llosa, venían los de IDL, venía el Poder Caviar, y se perdonaban todos los pecados del que estaba en el poder. Tuvimos a Toledo con todas sus majaderías y nadie dijo nada. La inmoralidad comenzó a implantarse en el Ejecutivo. Pero ¿dónde está el poder? ¿En el Legislativo? ¿En el Poder Judicial o en el Ejecutivo? En el Ejecutivo. Entonces apareció de nuevo Alan García. Después apareció Ollanta Humala con vientos chavistas. Se cometieron latrocinios, hay crímenes por investigar. Y después el tema de Pedro Pablo Kuczynski, con visos de fraude para llegar, pero que llegó. Y luego el señor Vizcarra. Sume usted todos estos gobiernos, todos estos ejecutivos, quienes los apañaron, quienes los protegieron, quienes los adularon, quienes los sostuvieron, quienes les ensalzaron diciendo que todo lo que hacían estaba bien. Y aquí tiene culpa la gran prensa también, no mucho de los medios de prensa, porque abdicaron de su posición crítica de investigaciones para evitar que nos convirtamos en un Estado corrupto, porque no había obra. Ahora nos estamos dando cuenta que se sabía desde el comienzo que habían coimas a diestra y siniestra y nadie dijo nada. Entonces, si se mantenían líderes de barro en el Ejecutivo, había que provocar al Congreso. En el Congreso el fujimorismo cometió un grave error en el tiempo del señor Kuczynski.
en vez de actuar como estadistas, quisieron vengarse por los resultados que consideraban fraudulentos en la definición de la elección. Y en esa guerra, entonces ya vino el siguiente paso. Hay que deslegitimar al legislativo. Entonces, si el Ejecutivo controla con el avisaje del Estado a muchos medios de prensa, si el Ejecutivo, para la ejecución de grandes obras, desde Toledo hasta el último, se había concertado con grupos de empresas y con Odebrecht en una gran corrupción, y muchos medios de prensa formaban parte de grupos económicos vinculados a esa corrupción, entonces había que mantener el poder en el Ejecutivo y demoler al Legislativo para que no haya fiscalización. Y en el Legislativo hemos tenido pues la peor calidad de legislativo que podíamos imaginarnos, porque ni siquiera supieron actuar políticamente ni tener una lectura social adecuada para armonizar su discurso con lo que la población estaba viendo. La población no es tonta. Y se olvidaron que ya habían pasado 20, 25 años desde que fue detenido Abimael Guzmán, y que esa generación necesitaba otra respuesta. Y esta nueva generación lo que estaba viendo era una suma de ladrones en el Ejecutivo y una suma de incompetentes en el Legislativo y una guerra a muerte entre ellos. Entonces, si desde el Ejecutivo se demolió al Legislativo, ya la gente no tolera al Legislativo. Si analizamos el puñetazo del muchacho al legislador, para mí ese puñetazo no era legislador. Era un puñetazo de la generación de ese muchacho contra el Legislativo. Hay que mirarlo así. Porque si usted pregunta a los que salen a la calle, no saben por qué salen. Tienen cólera. Entonces, no quieren el Legislativo. Y ahora que se han dado cuenta que en el Ejecutivo todo está podrido, tampoco lo quieren. Y está surgiendo, mire usted, la pera en dulce, ¿no? Está surgiendo ya el mensaje. Necesitamos una nueva constitución. No queremos a Vizcarra, no queremos a Merino, no queremos a nadie, ninguno de estos políticos, por eso es que los votaron de las marchas. Y la pregunta es, si los políticos que conocemos no están en las marchas, ¿quiénes son los políticos que están manejando estas marchas? Y si ya surgió el lema de nueva constitución, aquí hay otro grave error, porque hemos visto que en el Perú siempre se ha creído que cambiando leyes, cambiando constituciones, vamos a cambiar todos. No es así. El país cambia con actitudes. Tenemos una constitución, pero si actuáramos de buena fe, con lealtad, con honradez y pensando en los demás, no necesitaríamos estar cambiando leyes. Nosotros somos los campeones de las legislaciones y los campeones de las constituciones. Pero ¿a dónde apuntamos ahora? Muchos dicen, no, para cambiar el régimen económico. Oiga, para cambiar el régimen económico no necesitamos una constituyente. Pero si queremos una constituyente, y es para cambiar el régimen político. Estamos en una guerra por el poder, señor Hernández. Y no nos estamos percatando de este tema, y creo que el presidente Merino ha cometido un grave error. No puede constituir un gabinete con la misma gente que ha estado en este espectro. Porque entonces para los que salen a marchar dicen, es más de lo mismo. Y si no queremos a ninguno, ¿qué hacen esto? No los van a reconocer. Y entonces ya se está hablando, Merino no es mi presidente. Y hay gente que lo repite sin saber por qué. Y tener a los que han fracasado antes con gobiernos corruptos, entonces el mensaje no ha cambiado.
Es tiempo de darle vuelta, como decían antes, a esta tortilla, pero no para darle gusto a los ultras que quieren cambiar el régimen político del país, sino para darle a la población un mensaje de una redistribución mejor, de un control de este capitalismo abusivo que se ha centrado nomás en que genera riqueza, pero esa riqueza se estaba concentrando en muy pocos. Hay que redistribuir mejor. Y no ha habido ese tipo de respuestas, y en este gabinete que estoy escuchando tampoco se habla tanto de eso. Necesitamos un mensaje urgente. Yo he estado escuchando ahora último al señor Antero Flores Arauz y sus ministros, y otra vez estamos en una confrontación provocada por los que saben de estas manifestaciones. Recuerde que lo que más trabajaron era el tema de la criminalización de la protesta. Y entonces ahora levantan el tema de las víctimas de las manifestaciones y se lanzan contra la policía, que es como lanzarse contra el Ejecutivo, y el Ejecutivo reacciona defendiendo como tiene que defender a su policía, pero provocando una idea de confrontación con los manifestantes. Entonces, los estrategas de un lado están actuando más inteligentemente que los estrategas del Estado. Entonces estamos más en lo mismo, va a haber más frustración, y si no se da una respuesta adecuada, van a seguir estas manifestaciones y no sabemos el desenlace. Doctor Ioseta, pero en este concierto de situaciones y de incertidumbres y de anarquía, entonces, ¿quién tiene que hacer, si se pide una nueva constitución, quién va a hacer esa constitución? ¿A quiénes vamos a elegir? O sea, ¿quiénes tienen que ser allí? Porque escuchamos que no queremos a nadie, entonces, pero alguien tiene que hacer las cosas. Alguien de alguna organización tiene que partir. Entonces, cuando vemos el rechazo al Congreso y el rechazo al Ejecutivo y el enfrentamiento con la policía, ¿qué hacemos? Deshacemos la policía. O sea, alguien tiene que conducir. Entonces, ¿dónde nos establecemos? O sea, ¿hacia dónde están empujando a los jóvenes en este tema? Porque ayer ya se planteó con claridad. Entonces, quienes están ahí asumiendo como una especie de conducción, nos hemos visto que proponen. Nos dicen, no, hay que nombrar un nuevo presidente, pero que sea de aquellos que no votaron por la vacancia. Y son 19 los que no votaron por la vacancia, ¿no? Entonces dice 19 tendría que salir el nuevo presidente, que supuestamente sea el que va a llevar adelante esta transición. ¿Quiénes entonces están en ese 19? ¿Por qué no lo dicen claro, por ejemplo, que quieren alguien del Partido Morado, que están aprovechando en estas circunstancias, los vemos ahí encabezando estas marchas, para hacer esa transferencia y tener en sus manos el próximo proceso electoral? ¿No es así también otra lectura? Sí, pues estamos viendo la anarquía, ¿no? Ya le dije el proceso cómo fue. Destrucción del legislativo y después la demolición del ejecutivo. Ahora que nadie se quede, pero recuerde que el poder caviar y el poder ultra han estado en el lado oscuro en estos tiempos, manejando el país. Para ellos es una cuestión de vida o muerte. Ahora, si vacan al señor Merino, con cualquier motivo, porque como están movilizando a la población y la prensa mayoritaria aplaude este tema y hasta lo instiga, ya no importa pandemia, no importa nada, aunque se muera medio mundo, ya estamos en un vacío donde cualquier cosa es posible, porque el objetivo es arrinconar al Ejecutivo. Y el Ejecutivo no ha dado una respuesta. Desde el inicio se ha tenido que abrir una válvula de escape a esta olla de presión para ir quitándoles los fundamentos de lucha, de la movilización, porque si me habla del Partido Morado, para mí ellos van a ser los tontos útiles
porque ellos creen que manejando el tema de la nueva constitución, nuevo presidente, ellos van a tener el poder. Mentira. La población va a arrasar a todos, y no porque la población quiera y esté organizada, sino porque ya la psicología de masas ha sido capturada por un mensaje más cercano a Antauro Humala y más cercano al Movadef. Así que los que crean que esto es un juego en el que pueden salir ganando los partidos que pertenecen a esas agrupaciones que han competido en los procesos electorales y que quieren llegar al poder, de allí va a ser el presidente, y seguramente si llegan le quedaría una sola opción: decirles, nosotros vamos a convocar a una constituyente, vamos a ir a un referéndum, y con el bombardeo mediático el pueblo va a decir que sí, pero no sabe a qué abismo está caminando. Entonces, este es un juego. Uno dice, tengo que reflexionar, o soy un tonto útil para esto, por dónde tengo que canalizar mis reclamos, y un mensaje muy claro, porque estamos ya con ciegos. Se ha dado cuenta que ya no hay puntos intermedios, estamos en los extremos, o es la constituyente o es nada. En eso está desembocando este proceso de marcha, y desde el Ejecutivo no tenemos mensaje. Eso es lo más preocupante. Sigue con lo mismo. Ahora, entonces aquí, para poder aterrizar toda esta situación, ¿quién gana en este río revuelto? Lo mismo hemos vivido, ya nosotros sabemos, y las generaciones que en este momento quizás avanzaron desde los 80, saben perfectamente que un vacío similar se estaba produciendo en los años 80, con la aparición de los movimientos terroristas. ¿Y qué cosa es lo que querían en principio? Querían destruir el Estado. Y querían supuestamente refundar la República en base a un pensamiento único. Y esos mensajes que ahora empezamos a escuchar otra vez, lo hemos visto. Y lo hemos escuchado en algunos dirigentes de izquierda de ese momento, que en las aulas, en las universidades y en los colegios prepararon, inducieron a los jóvenes a ir a un radicalismo. Pero luego, los jóvenes creyeron en eso. Y se enrolaron en esas organizaciones. Y llevaron adelante los conceptos que habían escuchado en sus aulas y habían escuchado en los diferentes foros, supuestamente a sus guías en el estudio, a sus guías de formación. Pero luego se dieron cuenta, años después, que esos líderes que los incitaron a ir a enrolarse en esas filas, se reciclaron tranquilamente y vivieron cómodamente en el Estado. No asumieron ningún tipo de responsabilidad. Destruyeron al Estado, generaron miles de muertos, sobre todo jóvenes allí, profesionales de gran futuro, que vieron truncada su vida y de sus familias. ¿Y qué hemos ganado finalmente con eso? Y hoy volvemos a escuchar esos estribillos de nuevo en estas movilizaciones. Hoy volvemos a escuchar a los estudiantes. Y hoy día tenemos también información, doctor Iraceta, que hay, ¿no?, movimientos vinculados a Movadef que están tomando, por ejemplo, las organizaciones estudiantiles en las universidades. Entonces, si tenemos todo eso y no nos damos cuenta, no queremos ver, cuando decimos eso, inmediatamente surge la voz y dice, se están terruqueando, ¿no?, al movimiento. Pero yo creo que esa es parte del análisis que hay que poner sobre la mesa. Entonces, ¿quién gana en todo este tema y al final hacia dónde nos están empujando? Bueno, yo le estoy diciendo que se está cumpliendo al pie de la letra la estrategia de Sendero, ¿no? Ahora, los jóvenes, le dije que ellos, en muchos casos, la gran mayoría no está ideologizada, pero hay unos cuantos sí. Usted dice que esto se dio en los 80 y que le lavaron el cerebro, muy bien.
pero les pueden lavar el cerebro en el colegio, pero no hubo respuesta política del Estado, ni de la sociedad. Nadie cambió. Los ladrones siguieron robando. Los asesinos siguieron matando. Los abusadores siguieron haciendo de las suyas. La inseguridad ciudadana se multiplicó por 1000. Y entonces, cuando a uno le predican algo y ve que su realidad corresponde a esa prédica y que no quiere esa realidad, y nadie le muestra otra alternativa, y no tiene nada más en el cerebro porque ese joven está con la mente en blanco, va a reaccionar. Eso ha sucedido cíclicamente en el Perú. Entonces, si los jóvenes están protestando por esta suciedad política que tenemos, vamos a llamarlo así, necesitamos un mensaje distinto en este momento, que desmantele estos objetivos, porque fíjese, al demoler el legislativo y defender un ejecutivo por más corrupto que sea, y estamos generando en los jóvenes la idea del Führer, es decir, del partido único que controla el país desde el Ejecutivo. No hablemos del Poder Judicial porque se somete fácilmente al Poder Judicial y al Ministerio Público desde el Ejecutivo. Y con un legislativo debilitado, tipo Venezuela, no pasa nada, ¿verdad? Porque le infiltran y el que no está de acuerdo es reprimido. Entonces el proceso, el manejo psicológico de todos los eventos políticos que hemos tenido y el acceso al poder y el desenvolvimiento en el poder con el apoyo de cierta prensa. Hay una señorita que le grabaron que, por ejemplo, dice que se reunía con un fiscal para acordar cómo se maneja el tema probatorio en medios. Eso es delito, pero además afecta el debido proceso, porque va a lesionar a todos los involucrados en investigaciones y vamos a tener protestas. Y ahora, si usted se percata, Sendero Luminoso le derrota políticamente al Perú, no con nuestra legislación interna, sino con pronunciamientos de entes supranacionales. Es curioso, ¿no? Se genera esta movilización, sabemos quién está detrás del poder, quiénes quieren seguir detentando el poder, y ahora resulta que internacionalmente todos se preocupan del Perú, y antes a nadie le importaba. Pero tampoco tenemos respuesta. Tenemos una Cancillería que en los últimos 20 años ha desaparecido del mapa. Al desaparecer del mapa la Cancillería, el Perú se ha convertido en el último eslabón de una cola. Nosotros no tenemos ningún liderazgo, ni siquiera presencia fuerte en Latinoamérica. Y dentro del país se ha destruido la institucionalidad, y no por culpa del legislativo, sino por una absorción absoluta del ejecutivo. Entonces las condiciones, como dirían los del Movadef, están dadas, porque las contradicciones conducen, y no necesitamos predicar, sino que la gente está pidiendo que se vayan todos, vamos a una nueva constituyente, vamos a refundar la república. Oiga, ¿qué es refundar la república con una nueva constitución? ¿Y qué cosa vamos a poner en esa constitución, doctor Ibaceta? ¿Qué? ¿Y qué cosa vamos a poner en esa constitución? ¿O qué van a poner en esa constitución? Bueno, fíjese, el pueblo no sabe, simplemente habla y repite lo que escucha por hartazgo. Pero no hay otro sistema. O hay el régimen democrático basado en el equilibrio de poderes, o hay un régimen totalitario. Ahora, se va a poner de moda la constitución. Se va a poner de moda la constitución bolivariana y esperemos qué pasa en Chile también. Otro tema de doctor Ibaceta es el comportamiento de los medios de comunicación, por ejemplo. El papel que están jugando en este momento. Y nos dan a entender claramente que mejor hubiéramos dejado, si hubiera quedado el señor Vizcarra y con él estaban un poco más tranquilos. A pesar de toda la situación que estaba viviendo con el señor Vizcarra. O ese conformismo así, que ya nos tenemos que adaptar entonces. Bueno, sí, pues es un
un coimero, pues, está metido en temas de corrupción, pero no importa, pues, ¿no? Pero por lo menos mantiene el equilibrio porque con él estamos contentos. Una cosa así Pero tenemos que vivir ahora. les repito, no hay medio de comunicación grande, porque no son todos, que no pertenezca a un grupo económico. Y con toda la información que tenemos, muchas empresas de ese grupo económico al que pertenecen los medios están vinculados a la corrupción de Odebrecht, del Club de la Construcción, se habla de Obrainsa, se habla de Graña y Montero, en fin. Entonces, si tienen un ejecutivo con el que se ha corrompido todo el mundo, incluidos los grupos económicos que controlan medios y que controlan también otras entidades en el país, el mundo empresarial debería ser un saneamiento entre ellos, la CONFIEP también debería sincerarse, porque la gente no es tonta, se da cuenta, pero un bombardeo mediático y con comportamientos en el Congreso que dan vergüenza y con comportamientos en el Ejecutivo que son lesivos a la dignidad. Hemos tenido presidentes indignos y ahora nos dicen que no se les puede sacar por indignidad porque el otro es más indigno. Y ahora que se ha producido la vacancia de un presidente que indigno no porque se esté probado delitos, sino por todas las mentiras en torno a su vinculación con estos hechos delictivos. Y lo peor, que haya perseguido al fiscal Chávez, y si tiene problemas el fiscal Chávez que lo investiguen, por los cuellos blancos, con Camayo en el medio, y después descubrimos que el expresidente Vizcarra era íntimo de Camayo y todos los que estaban vinculados a los hermanitos. Oiga, si no se puede sacar un presidente por indignidad, porque él encarna la nación y la nación somos nosotros, nuestro honor y nuestra dignidad están por los suelos y el honor y la dignidad del Perú están por los suelos. El problema es que el legislativo, pues, es un desbarajuste y nadie le reconoce autoridad. Ese es el problema. Al perder autoridad, no digo poder, ¿no? Autoridad moral, se ha generado el vacío del que estamos hablando, del que ahora quieren aprovecharse todos, pero para meternos de contrabando una nueva constitución. Panorama bien complicado, complejo ciertamente. Doctor Marco Ibaceta, como siempre yo le agradezco la amabilidad que ha tenido con RCR, Red de Comunicación Regional. Vamos a estar molestándolo más seguido para seguir analizando este contexto, ¿no? Porque en realidad se vienen días difíciles, ¿no? Así es, y la gran pregunta que hay que hacer a los que salen marchando y a los jóvenes, ¿quién va a reemplazar a estos políticos a los que no queremos? Y si nos garantizan una nueva mentalidad, porque no se olvide que los jóvenes tienen al final la misma mentalidad que los mayores han dejado como pensamiento colectivo, porque no ha cambiado la educación. Pero ahí lo dejamos. Encantado de saludarlos y a ver qué va sucediendo. Muy agradecido, como siempre, doctor Marcos Ibaceta. RCR, la red que comunica y une al Perú.